montaña rusa de emociones, de situaciones y de declaraciones también y de posturas de posicionamiento, porque él llegando inmediatamente ha girado ciertas órdenes ejecutivas que han impactado en varios temas, sobre todo el económico, migratorio y muchos más. Pero justamente para hablar sobre la variación del peso dólar tras la llegada al poder de Donald Trump, esta mañana conversaremos con Jesús Villegas Gastel, un especialista en finanzas y negocios. ¿Cómo estás, Jesús? Como siempre, un gusto saludarte desde acá, desde cabina. Buenos días. Buenos días, Miriam. Como siempre, gusto también saludarte a ti, acompañarte en tu programa. Y sí, pues son temas muy interesantes que es importante siempre estar visualizando, porque tienen un impacto pues, de una u otra manera en la economía general, tanto de nuestro país como obviamente las medidas que toma una potencia como los Estados Unidos repercuten en el mundo entero, ¿no? Repercuten en el mundo entero. ¿Cómo se había comportado el peso frente al dólar antes de la llegada de Donald Trump, Jesús? Había tenido una fortaleza importante de lo que es el peso respecto a otras monedas del mundo, incluyendo el dólar. Obviamente también relacionada, como siempre hemos platicado, no solamente las monedas o el valor de las monedas reacciona en función de los eventos domésticos o de los eventos locales, sino que obviamente está ligada a eventos globales, a eventos que tienen que ver con la economía global, cómo se ven las perspectivas de la economía a nivel mundial, cómo se ven las perspectivas de una región en particular del mundo, como en este caso nosotros en la parte norte de América. Y en función de eso, la moneda mexicana había tenido una fortaleza importante durante los meses previos a la llegada de Donald Trump, ligada, como comentamos, a diferentes temas de índole local, pero sobre todo también global. Y obviamente conforme fueron pasando algunos sucesos también se ligaron ahí temas también de fortaleza del superpeso que se llegó a llamar, como también obviamente de pronto movimientos en la tasa respecto al dólar. Uno de los movimientos que platicamos ya hace algunos meses, por ejemplo, que en su momento sí movió un poco el tema de la cotización en cuanto al pesimismo de algunos inversionistas, que incrementó el tema del costo, fue en su momento el tema de la reforma judicial. Lo platicamos en su momento, que sí tuvo un movimiento, impactó un movimiento en la tasa del intercambio entre peso y dólar, pero sí, después de eso tuvo una etapa de fortalecimiento. Llega Donald Trump y bueno, se empieza obviamente una presión por el tema de que veía la posibilidad del tema de aranceles, y obviamente el tipo de cambio ha estado reaccionando en función también obviamente de las declaraciones de Donald Trump, en función de las declaraciones de manera de imponer aranceles de manera unilateral a nuestro país o a otros países. Cuando incluso lo anuncia hacia otros países, uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México? Bueno, obviamente al momento de que si existe ese tipo de amenazas, obviamente todo lo que es el comercio global se ve afectado, toma algún tipo de reacción ante ese tipo de arengas o de amenazas, y obviamente eso pues todo está interrelacionado en nuestro mundo económico actual. En el caso específico de México, con estos anuncios que ha manejado Donald Trump, al principio sí vimos de pronto que había una reacción quizás más fina a los anuncios del presidente Donald Trump, pero conforme han pasado las semanas, en este caso los días, que se ha visto en el caso específico de México versus Estados Unidos, se ha visto pues el tema de cuál ha sido la reacción de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo ha de alguna otra forma capoteado el discurso de Donald Trump y de estas amenazas, cómo se logró ese mes de gracia. De pronto también tuvo, de una otra forma, el mercado reaccionó favorablemente apreciando el peso respecto al dólar, y de eso de una u otra manera ha detenido un poco ese vamos a decir, ese pesimismo respecto a lo que podría ser la cotización del peso o el poder del peso frente al dólar. Sin embargo, como vemos, finalmente había, por ejemplo, el tema ahí de pronto de la tregua, vamos a decir, de los 30 días que había anunciado Donald Trump, y de pronto viene el tema de la arancel que se anuncia al acero y al aluminio. Nuevamente los mercados reaccionan, se vuelve nuevamente a mover el intercambio, el peso entre el peso frente al dólar, pero no es ya una reacción tan fuerte como se estaba dando previamente, porque obviamente todavía falta muchas veces el tema de que finalmente se concreten las cosas, y eso ha repercutido obviamente también en ese tema. Eso por el lado mexicano, en el tema. Pero por el lado norteamericano también es muy interesante ver que Donald Trump está teniendo como es su estilo político, su estilo de gobernanza, está teniendo pues de pronto esa tensión y esa presión contra la Fed, contra la Reserva Federal de los Estados Unidos, por el tema de las tasas de interés.
básicamente, como hemos platicado aquí anteriormente, en función de la tasa de referencia que fija, en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues es como la economía de alguna otra manera se empieza a contraer, o se trata más bien de inducir que tenga un mayor consumo la economía, o que se restrinja un poquito el consumo. En función de eso, Donald Trump está preocupado claramente por el tema inflacionario, el tema del control de la inflación, y en ese sentido es el toma y daca en cuanto de que él dice la forma como él piensa que debe actuar, en este caso la Fed, para que incentive el consumo. La Fed de pronto no necesariamente tiene que tener su misma opinión, y entonces empiezan estos tomas y dacas. ¿Cuál es el tema finalmente en este sentido? Que el mundo entero, de alguna otra forma, ha castigado un poco al dólar, precisamente en función de que la repercusión que pudieran tener esos aranceles que ha anunciado Estados Unidos, no nomás como decimos contra México, sino también contra Canadá, contra otros países, y también unos que anunciará próximamente, que ya lo anunció. En función de eso, básicamente entienden los mercados que en función de que llevara a cabo eso, que realmente lo concretara, lo que podría generar es una espiral inflacionaria en los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se estaría exponiendo a Estados Unidos a que haya obviamente una reacción de parte de los países afectados, que sea pues, prácticamente un intercambio de aranceles, que pueda haber un espejo, una medida espejo, una medida que básicamente reflejo ante el arancel que imponga Estados Unidos, y eso finalmente ¿a quién le pega? Pues a los consumidores de Estados Unidos, que tendrían de entrada, obviamente, incrementos en algunos productos y servicios que se venden en los Estados Unidos, y eso los mercados lo están viendo de una u otra forma como algo que afectaría a la economía de los Estados Unidos, y por eso castigar un poco de una u otra forma el anuncio de ese tipo de medidas. Oye, Jesús, pues están poniendo la soga al cuello ellos mismos. Me impresiona pues toda esta explicación que nos das, y cómo, si al final del día la afectación pudiese ser para el propio consumo estadounidense, pues siga, ¿no? Donald Trump tomando estas medidas, o por lo menos como es su estilo, ¿no? Amenazando, tan amenazante que es, ¿no? Por lo menos públicamente. Claro, ¿no? Y por ejemplo ahí hablamos en el caso de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, en este caso, y básicamente él insiste, no hay prisa para bajar los tipos de las tasas de interés, y eso obviamente a Trump no le gusta, eso Trump va en contra de lo que él piensa como debería estar manejando la economía, pero bueno, eso es lo bueno vamos a decir, de que exista precisamente estos balances en el poder, que básicamente no tenga el control, que la Reserva Federal sea autónoma, que tenga su propio manejo, y eso hace obviamente este intercambio, este balance en los poderes económicos, obviamente pues no es del agrado muchas veces de presidentes claro, como Donald Trump, ¿no? Claro. Es interesante, ¿no? Jesús, ¿no? Sí, ¿cuál sería el valor máximo del peso frente al dólar en lo que va de la administración de Donald Trump? Sí, pues hemos llegado a picos prácticamente, en este caso de 21 pesos, en este caso de lo que sería la venta. Ahorita estaban en niveles, pues básicamente que estamos de una u otra manera ponderando lo que es la media que se había estado dando durante los últimos semanas y meses. Los pronósticos, eso es muy interesante también. Sí. Las principales, en este caso, grupos financieros estiman, o se han estimado que para finales de este año el tipo de cambio pudiera andar en los que lo ponen más a la alza sería a niveles de 21 o 21 y fracción. Entonces eso nos habla de que a pesar de que hay un entorno obviamente de preocupación de pronto ante las arengas y los anuncios de Donald Trump, el mercado sí está contemplando de alguna otra forma que el tipo de cambio se mantenía con cierto grado de estabilidad dentro de esta montaña rusa que tú comentas, ¿no? Porque básicamente cada día los mercados de una u otra forma reaccionan. Ahora, ¿cómo lo podríamos esto de una u otra forma traducir coloquialmente? Bueno, ante alguien que habla tanto, que dice muchas cosas y todo, de pronto pues al principio a lo mejor puede asustarnos, pero después de pronto ya podemos ver de una otra forma que bueno, es su estilo, los mercados empiezan a asimilarlo, entonces son más cautos en la manera como toman estos anuncios. Eso no significa que estos anuncios no puedan llevarse a cabo, y que por supuesto afectarían la economía, y que en un momento dado, obviamente, es muy diferente pasar de una ficha de negociación, decir, si tú me subes, yo te subo, y podemos llegar a esto, pero obviamente en una a concretarlo ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y obviamente en el mundo real de esa situación, obviamente a nadie beneficiaría, ¿no? Pero lo importante es que valore en este caso Donald Trump y su en este caso su gabinete, que ese tipo de medidas, cuando menos en el corto plazo, le pegaría también en este caso su propia economía, y en el largo plazo
ante reglas, por ejemplo, como las que marca el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Obviamente, cuando quiere imponer algo que no tiene un fundamento técnico real que pueda justificar ese incremento, aunque no es muy rápido, básicamente, en este caso los paneles de controversia y todo, eventualmente esos paneles, bajo las reglas actuales, probablemente le darían la razón, en este caso, a México, en caso de que esa imposición de Estados Unidos no tuviera un sustento técnico y económico lo suficientemente sólido. Oye, Jesús, y ya por último, preguntarte cómo repercute en la población en general la estabilidad, pues, del peso frente al dólar. Sí, por supuesto que nos pega, porque finalmente, como comentamos, somos una economía, México pues está interconectado con el mundo, y el tema de muchos productos que consumimos diariamente en los supermercados, en muchos establecimientos, bueno, pues son importados, ¿no? En función de esto, obviamente nos repercute en las altas y bajas que puedan tener esos productos o las expectativas que puedan tener quienes importan esos productos, pero también, obviamente, en cuanto al desarrollo de proyectos nacionales que muchas veces pues están de pronto detenidos un poco ante ese tipo de situaciones de incertidumbre que puedan ellos palpar. ¿Y eso cómo repercute? Pues repercute en el empleo, repercute en las inversiones, en este caso en diferentes sectores de la economía, y es de una forma como nos golpea de una u otra manera, de manera directa o indirecta en muchas de las economías, más los que estamos a lo mejor trabajando en empresas o sectores ligados a lo que sería el sector exportador. Ahí nos puede pegar un poco más, y también, pues por qué no decirlo, también todos los estados de la frontera que tenemos esa interrelación más cercana con los Estados Unidos, ¿no? Claro, muy bien, pues muy interesante esto que nos compartes, como siempre un gusto, un placer tenerte por acá, Jesús. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Sí, como siempre un gusto acompañarte, Nira, y sí, estamos ahí en sus órdenes en X, antes Twitter, como Jesús Villegas G, ahí siempre pendiente ahí de estos temas, ahí compartiendo sobre estos temas, y pendiente también de cualquier interacción ahí con tu auditorio, como siempre un gusto atenderlos. Gracias, un saludo, Jesús.